Bueno, me presento, mi nombre es Marcela Olivares Paz. Yo soy química de alimentos. Tengo el aval de la Alianza Internacional HACCP para la capacitación en el tema HACCP básico y avanzado. También, bueno, estoy certificada para efectos de coaching, específicamente con industria de alimentos en esta parte de inocuidad. Y dentro de mi experiencia, pues es todo lo que tiene que ver con asesoría, implementación, auditoría, validación de sistemas de inocuidad, desde la base, que son las buenas prácticas, hasta sistemas de gestión de inocuidad un poco más complejos. Vamos a revisar un poco el planteamiento de cuáles son los elementos que se deben considerar al momento de iniciar con una reevaluación o bien con la implementación inicial de un sistema como es el HACCP. Recordemos que el sistema HACCP está establecido para garantizar la inocuidad del producto, tiene un fundamento científico. Eso es algo muy importante que no debemos olvidar. El sistema HACCP, su fundamento técnico y científico, es la base que nos va a permitir, una vez que tengamos diseñado a nivel documental el plan HACCP, podamos llevar una primera validación y con el paso del tiempo hacer las llamadas revalidaciones o reevaluaciones. Si no tenemos este fundamento técnico-científico, esas dos etapas, validación inicial y revalidación, costarán mucho trabajo porque no tenemos la información de dónde partió o en la cual está fundamentada el sistema. Entonces, el fundamento científico es muy importante para el sistema. Recordemos que es un sistema, es decir, es una serie de pasos cuya finalidad es identificar, evaluar y controlar peligros de contaminación de alimentos. Entonces, son tres actividades que contempla el sistema: la identificación, la evaluación y el control, y que de alguna manera tenemos que evidenciar que se han ejecutado las tres. Esto pues queda plasmado o va a quedar de manifiesto cuando se desarrollen los principios HACCP. Para poder desarrollar un sistema HACCP, tenemos que cubrir previamente una serie de elementos, una serie de etapas anteriores para poder llegar al desarrollo del HACCP con toda la información necesaria y con todos los demás blancos ya perfectamente cubiertos. Este es un modelo de inocuidad, es un modelo básico donde precisamente podemos observar que el desarrollo del HACCP se ubica en la parte superior del esquema. Si ustedes lo observan, tiene una forma o tiene una figura muy semejante a la de una casa. Entonces, en este caso el HACCP prácticamente lo están representando como el techo de esta casa, ¿no? Para que podamos construir el techo de una casa, necesitamos previamente contar con cimientos, después, bueno, pues con columnas, etcétera, para que podamos llegar finalmente a la colocación del techo. No podemos iniciar directo en la aplicación de los 7 principios si no hemos revisado, si contamos con todo lo anterior. Codex Alimentarios en el año 2020 hace una actualización a su sistema, a su código de regulación de prácticas de higiene. En este código, en este documento, que es donde están plasmados lo que conocemos como las buenas prácticas, ahí está también, como parte de un anexo, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con HACCP. Recordemos que Codex Alimentarios como autoridad es la referencia que se utiliza cuando se habla de HACCP en sistemas de gestión de inocuidad. En estándares como, por ejemplo, pues, propio la ISO 22000, en otros tipos de estándares, en el propio GCC 22000, etc. La referencia cuando habla de HACCP es precisamente Codex. Codex en 2020 hace una actualización respecto a este anexo de aplicación de HACCP. Y lo que trata de hacer Codex es homologar el desarrollo del HACCP similar a como lo trabaja un sistema de gestión de inocuidad.
Si ustedes recuerdan el documento anterior de Códex Alimentarios que databa del año 2003, que era la referencia más, la anterior que teníamos, la que estaba vigente en ese momento, pues nos indicaba, no hablaba del concepto de prerequisitos, hablaba de la aplicación del HACCP en un contexto de buenas prácticas, luego entonces se entendía que para el Códex Alimentarios los prerequisitos eran las buenas prácticas y ya empezaba con las etapas previas y con cada uno de los principios. Con esta modificación, lo que hace Códex es entonces establecer, bueno, lo primero con lo que tienes que contar es compromiso de la dirección, que es muy similar a los que están trabajando ya sistemas de gestión documental, sistemas de gestión de inocuidad. Recordarán en su estructura, en los requisitos que describe estos sistemas, sí tienen que contar con evidencia del compromiso de la dirección. Códex, entonces, lo que se trata es homologar el desarrollo del HACCP muy similar a la de un sistema de gestión. Entonces, en esta modificación 2020 nos hace referencia, bueno, que hay que haber un compromiso por parte de la dirección, porque recuerden que de la dirección es de donde va a provenir o quien nos va a entregar los recursos de tiempo y de inversión económica también. El tiempo para que el equipo que esté enfocado a desarrollar esta actividad, el equipo HACCP, o si ya ustedes trabajan sistemas de gestión, el equipo de inocuidad pueda llevar a cabo las actividades, tendrá que sesionar con una cierta periodicidad, ¿no? Entonces, estábamos hablando que a lo mejor en un inicio, en etapas de implementación, pues las sesiones tendrán que ser semanales, a veces son 1 o 2 veces a la semana, y ya conforme el sistema vaya avanzando y con el paso del tiempo, tal vez el equipo HACCP tendrá que sesionar 1 vez al mes. Entonces, el tener esa disposición de tiempo, no nada más para las sesiones de los equipos, sino también para capacitaciones, por ejemplo, también, y el recurso de inversión, ¿no? Si hay que hacer cambios en la instalación, si hay que hacer probablemente adquisición de nuevos equipos, de nuevos utensilios, entonces también es necesaria contar con todo ese recurso. Si hay necesidad, por ejemplo, de contratar a un externo, un asesor externo, un consultor externo, un capacitador externo, o por ejemplo un proveedor de servicios externos como calibración, mantenimiento, limpieza, etcétera. Bueno, eso también va a requerir una inversión, ¿no? Entonces, Códex nos dice el compromiso de la dirección es aquel que te va a permitir que se pueda desarrollar el sistema de la mejor manera, ¿no? También nos habla de un compromiso del personal. Bueno, entonces el personal que está a cargo del proceso de elaboración o de servicio de alimentos, porque pues recuerden que toda esta parte de la inocuidad alimentaria aplica a industria, aplica a servicio de alimentos, pues debe de tener también ese compromiso de acatar los lineamientos que se van a establecer, las prácticas que tienen que seguir. Entonces también el compromiso del personal pues es muy importante, ¿no? Después hace referencia, bueno, a las prácticas de higiene, que recordemos, bueno, todo lo que tiene que ver con prácticas de higiene en nuestro país está regulado a través de la NOM 251 de Secretaría de Salud del año 2009, que es la norma oficial mexicana de prácticas de higiene para el proceso de alimentos y bebidas, ¿no? Esta norma, la 251, al ser una norma oficial mexicana, pues es de observancia obligatoria, es decir, no es como una norma mexicana o una NMX que es de referencia o que es voluntaria. Las normas, recordemos, son obligatorias y en nuestro país pues está regulada por esta 251, que también, como ustedes saben, la 251 aplica tanto para industria, para servicio de alimentos, lo que son restaurantes, comedores, y para expendios. Entonces, es una norma que hay que revisar qué es lo que le aplica dependiendo del establecimiento que estamos trabajando, ¿no? Entonces, si somos industria de alimentos, ¿qué requisitos de esa norma son los que nos van a aplicar? No aplica la norma completa a todos. Viene ahí indicado cómo se tiene que hacer. Estas buenas prácticas de higiene, que pareciera que son lo más fácil de hacer, es donde en la práctica hay mayores complicaciones.
sobre todo de seguimiento y de vigilancia, de estarla supervisando. Las prácticas de higiene para el sistema que vamos a comentar, que es el HACCP, si ustedes se dan cuenta, pues es la base, es el fundamento sobre lo que se va a despegar todo el sistema. Entonces, sí es importante que ustedes revisen cómo tienen implementadas sus buenas prácticas, que obviamente revisen que el trabajo que hicieron con la NOM 251 sí fue enfocado y sí fue conforme a la realidad de instalaciones que ustedes tienen. La forma de evaluar esto pues es a través de una herramienta como es la auditoría. Ustedes pueden hacer su auditoría interna, muy probablemente ya la hagan, su auditoría interna de buenas prácticas, donde pues tienen ustedes una referencia de qué tanto cumplimiento tienen sobre los puntos que marca la norma. Dentro de estas prácticas de higiene, pues está también la parte de personal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con higiene del personal, sus cumplimientos de ciertos puntos relevantes. Entonces, ustedes tienen ya una idea, tienen ya un panorama, una base sobre cómo está la implementación de estas prácticas de higiene en la instalación, cómo están cumpliendo respecto a instalaciones, a equipos, a utensilios, a procesos, tal cuales, pero también cómo está la parte del personal, qué tan avanzada está la escala de evaluación del personal respecto a su aplicación de buenas prácticas. Entonces, la forma de evaluar esto, como les mencionaba, es a través pues, de sus auditorías, sus revisiones que ustedes realizan de manera periódica. Recuerden que en el contexto de inocuidad, cuando hablamos de inocuidad, siempre que hacemos referencia a una auditoría, la frecuencia mínima de ejecución es una vez al año, ¿no? Entonces, bueno, ustedes corroboran, a veces las buenas prácticas sí tienen una auditoría anual, pero tienen recorridos semanales o mensuales, ¿no? Que no es una auditoría formal como tal, pero bueno, lo llevan de esa manera. Y en cuanto a la supervisión del personal, en algunas organizaciones la inspección es diaria, ¿no? Para ver el cumplimiento del personal y cómo está acatando los puntos indicados. Bueno, entonces buenas prácticas, en nuestro país la referencia es NOM 251. Si ustedes están exportando, bueno, pues entonces ahí ya entran los lineamientos que corresponden, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos el CPR 21, la parte 110, que es cuando es el documento donde hace referencia a las prácticas de higiene. Entonces ya también muy probablemente en su sistema pues tiene una integración cuando habla de buenas prácticas de los lineamientos que correspondan. Una vez que hemos cubierto la parte de buenas prácticas, que sí efectivamente es la base de la inocuidad, entonces sigue el escalón de requisitos, que dependiendo otra vez de los sistemas que se estén trabajando, bueno, pues serán los programas a desarrollar. Ahorita vamos a comentar más adelante sobre este punto. Y ya finalmente llegamos a las etapas previas del HACCP, que son 5, llamadas también tareas preliminares o etapas previas, cuya finalidad es, bueno, conformar al equipo HACCP y que el mismo equipo sea quien desarrolle o genere la información que le va a ser de utilidad, la información con la que va a trabajar, la aplicación de los 7 principios. Esa es la finalidad de las 5 etapas previas, es tener todo el panorama, toda la información con la que vas a trabajar, la aplicación de los 7 principios. Entonces, una vez que tenemos esto, ahora sí vamos ya a la aplicación de cada uno de los principios HACCP en orden. Al ser un sistema, pues son una serie de pasos que se tienen que seguir en una secuencia que está indicada. No podemos iniciar del principio 1 al 4 y te regresas al 2 y luego ve al 7 y luego al 5 y al 6. Tiene que ser en ese orden, que también es importante recordar. Bueno, este modelo, les mencionaba, pues incluye ya los cambios que ha habido en el Codex.